oía como pausado, un eco. No sé si eso es es normal que así se escucha o será mi transmisión desde el internet mío. ¿Me escuchan bien? Amén, Hola. sí le Sí, escuchamos bien, pastor. Muy bien. Bien, bienvenidos, hermanos. Un gusto saludarles. Y el tema de hoy le hemos titulado ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? Muy bien, todos hemos experimentado alguna tormenta en la vida. El libro de Hechos de los Apóstoles nos da en el capítulo 27, que es el tema a estudiar en esta oportunidad, estaremos viendo el último viaje que hizo el apóstol Pablo de Cesarea hasta Roma. ¿Alguien tiene una idea cuánta distancia hay? Una idea más o menos, cuánta distancia hay desde Cesarea hasta Roma. ¿Alguien tiene idea cuánto hay de distancia? No. Muy bien, se los diré. Si lo toman en línea, si lo toman en línea recta, hay una distancia de 4.000 kilómetros, 4.220 kilómetros, si lo toman en línea recta. Pero de la manera que tomó este viaje el apóstol, casi es el doble de esa distancia. Y entonces, le voy a hacer una pregunta curiosa que todos lo sabemos, más sin embargo, quiero ver cómo están ahorita recordando lo que ustedes saben. ¿Quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Lucas. Ah, perfecto. El doctor Lucas. Pero ¿cómo pudo haber escrito tan detalladamente Lucas estos acontecimientos? ¿Saben? Una de las razones por las cuales la escribió tan detalladamente, que él participó, por lo menos en este viaje, era el médico personal de Pablo, y además de su médico le acompañaba un asistente también. Quiero invitarles a leer el capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles. Usted lo puede ir leyendo con su vista por ahí y analizando algunos detalles. Cuando se decidió que debíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave adriamitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, este era el otro asistente de Saulo. El otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento, a Chipre, porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba a Italia y nos embarcó en ella. Y navegamos despacio muchos días, y habiendo llegado a duras penas frente a Guido, porque nos lo impedía un fuerte viento, navegamos a Sotavento así a Creta frente a Salmón. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligroso para la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestó diciendo: veo que la navegación va con mucho prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas.
pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Vamos a detenernos un momento en este relato. ¿Saben ustedes que Hechos de los Apóstoles se escribió aproximadamente por los años 70 de nuestra era? Es decir, Saulo ya estaba bastante grande, ya había participado de muchas navegaciones, había participado de la fundación, fundando muchas iglesias, visitando, asistiendo a los hermanos en diferentes partes del Evangelio, de los nuevos creyentes, con los gentiles había prosperado. Hechos de los Apóstoles es un libro que es continuación del libro de Lucas. Y es interesante saber que se relata la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Es la continuidad de la obra que Jesús dejó mediante su Espíritu Santo derramado sobre sus fieles seguidores. Los primeros años de la iglesia es el único libro que relata cómo prosperó la iglesia en una forma extraordinaria. Así es que qué lindo es saber que en una forma dinámica la iglesia empezó a crecer movida por el Espíritu Santo y nos invita a ver que la fe de ellos les motivó, a pesar de las persecuciones que tenían, no les impidió trabajar arduamente en la predicación del Evangelio. Por lo tanto, Hechos de los Apóstoles no es solamente una historia de acontecimientos de un hombre que iba a hacer travesías o viajes misioneros desde nada más, sino que habla de la bendición, de la promesa del Espíritu Santo que Jesús había prometido a sus fieles, y el futuro para ellos era en ese momento. Lo que Jesús había predicho se estaba cumpliendo en esos momentos. Había un fervor maravilloso, había un movimiento de la predicación del Evangelio grande. Ahora bien, resulta que el apóstol Pablo tiene el privilegio de ser interrogado después de que los judíos lo llevaron a sentencia. ¿Saben ustedes de que en Grecia fue el primer país del mundo donde se hicieron los juicios orales? O sea, lo que hoy llamamos técnicas de oralidad o juicios públicos, fue en Grecia. Y ahí vemos a Saulo defendiéndose como un abogado, defendiéndose en público, que esa era la verdadera astucia de un elocuente conocedor de las leyes. Y no hay duda que él había padecido estando ante ellos y tuvo el privilegio de estar ante unos gobernadores extraordinarios como Félix, gobernadores como Festo, el rey Agripa, un tribuno romano, por supuesto. Entonces, ante estos grandes eminentes, Saulo impactó tanto que uno de ellos dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Y ustedes conocen la historia. En cierta oportunidad, uno de los romanos iba a azotar a Saulo para sacarle verdad, es decir, para que de alguna manera dijera cosas, ya sea verdad o mentira, es decir, obligarlo a comprometerse en contra de él mismo. Mas, sin embargo, Saulo tenía un as bajo la mano y le pregunta al tribuno: ¿es lícito castigar o azotar a un ciudadano romano sin antes ser juzgado? Porque Saulo aún no había sido juzgado. Lo que él había tenido era una interacción verbal, oral. Esa era la costumbre y era por etapas, pero él, después de oírlo, dijo: por poco me persuade a ser cristiano. Lo impactó tanto, y entonces este militar romano sintió temor y ya no lo azotaron. Ahora, cuando ya estaba encadenado, estaba enfermo, ya en esos momentos Saulo ya tenía algunas dolencias, y entonces lo llevan en primer lugar a uno de los lugares donde, en Sidón,
en el primer día de navegación, el centurión había hallado gracia, Saulo había hallado gracia delante de él y lo empezó a tratar bondadosamente. Y qué interesante saber es que él dice, ve donde tus amigos, y lo llevaron, y los hermanos de la iglesia le proveyeron algunas cosas necesarias que iba a utilizar en el camino y para su vida. Ahora, miren qué interesante que en esta travesía que el apóstol Pablo hace, hay algunos detalles que quiero compartir en esta mañana. Y uno de los detalles que quiero compartir es que cuando Saulo salió de este lugar, dice que era ya para terminar el invierno, el verano, y estaba a punto de llegar el invierno. Ya por ahí, estamos hablando entre octubre, septiembre, y esos acontecimientos, cuando llegaba el invierno, era imposible navegar en esas aguas. Sin embargo, Saulo les da su experiencia, y cuando él les dice, miren, creo que va a haber mucha pérdida, no estaba hablando en términos proféticos, sino que estaba hablando por su experiencia que como navegante él había tenido. Queridos hermanos, qué interesante es saber que Dios tiene un plan para sus hijos. Y este hombre consagrado, este hombre que había impactado, había predicado el evangelio, había apelado, había pedido ser juzgado en Roma. Normalmente a Roma llegaban todos los presos que ya habían sido juzgados y para ir a morir al Coliseo romano, devorado por las fieras, los ponían a hacer cosas penosas, vergonzosas, los devoraban las fieras, los encendían como antorchas y sobre todo cuando estaba Nerón, ustedes conocen que él hacía atrocidades, las ponía como antorchas humanas. Entonces Saulo iba en ese camino hacia Roma, pero el Espíritu Santo le había de alguna manera hecho saber de que era necesario que en Roma también conocieran el evangelio. Así es que no era solo un capricho meramente de elocuencia que él quería ir a Roma o de orgullo, sino que tenía un propósito especial. Y miren qué interesante es que en este capítulo 27 empieza a narrar los problemas que habían. Dice que los vientos eran contrarios. En el capítulo 14 también nos habla de que dice que la nave era arrastrada al no poder poner sobre proa y los vientos eran tan fuertes que nos habla de que los marineros empezaron a sentir miedo. Cuando llegaron a cierto puerto, el apóstol Pablo les dice, miren, ¿por qué no pasamos el invierno en este lugar? En Buenos Puertos, se llamaba el lugar. Y entonces los que ya le acompañaban, sobre todo el centurión, le preguntó al dueño del barco y le preguntó al capitán, ¿qué dice usted, capitán? Dice, no vamos. ¿Qué dice usted del dueño? No vamos. Y entonces, y como alguna afinidad tenía Pablo con ellos, le preguntan, mire, ¿y usted qué opina, Pablo, acerca de esto? Y Pablo les da el consejo, miren, ahorita mejor pasemos el invierno en este lugar, porque no es lo más recomendable navegar en estos momentos porque el invierno se acerca. Más sin embargo, no hicieron caso. Y dice que la embarcación pasó 14 días en unos fuertes vientos en el cual la había perdido totalmente el control. Los marineros estaban tan ocupados que no les había quedado tiempo de comer. Bueno, la navegación, la embarcación era grande. Iban más de, digamos, en el equipo que llevaba Saulo, iban prácticamente 267 prisioneros prácticamente, más toda la tripulación. Entonces, y además el barco iba cargado de trigo. El barco venía de traer trigo de Egipto. Egipto era el grano de oro para los Roma, y entonces transportaban a través de esos barcos ese cereal. Ahora, miren qué interesante, ese barco iba cargado, pero llegó el momento que se sentían tan preocupados, dice que con sus propias manos ellos empezaron a tirar el trigo
por la borda. Qué tristeza debió haber sentido, qué lástima de desperdiciar tanto cereal, mas sin embargo, la vida de ellos era principal. Así es que la navegación cada vez iba de mal en peor, pero dice que en el capítulo 14 que acabamos de leer, las cosas empezaron la tempestad y en el mar, dice, versículo 13, y como comenzó a soplar una brisa suave, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces levantaron anclas y fueron costeando Creta, pero no mucho tiempo después se dio en contra de la nave un viento huracanado llamado lo que acabamos de leer. Qué interesante es, hermanos, que los vientos de alguna manera representan pleitos, guerras en términos proféticos, pero en términos reales, hoy estamos viendo por doquier. Yo he estado de cerca viendo lo que ha pasado así en nuestros alrededores, y estas cosas que están pasando, miren, los ríos desbordándose, el deshielo de los grandes glaciares, los grandes ciclones, los grandes vientos, los grandes maremotos y todas estas cosas realmente, hermanos, significa de que estas cosas cada vez van de mal en peor. Dice el versículo 17 que una vez subido al barco, a bordo, usaron de refuerzo para seguir las amarras de la nave. Oiga bien, hasta los mismos lazos utilizaron cuando sintieron que la barca se partía. Ahora bien, hermanos, el versículo 19, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, todo lo que tenía que ver con víveres, todo lo que tenía que ver que no fuera con sus propias vidas. Dice el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no habíamos comido, puestos en pie en medio de ellos, dijo, habría sido cierto y conveniente haberme escuchado y no hubiésemos zarpado de la isla de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Versículo 23. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quienes yo soy testigo y sirvo. Miren qué interesante, queridos hermanos, después de todas estas noches de luchas, 14 noches consecutivas de haber casi perdido el control de la embarcación gigantesca de aproximadamente 75 metros de largo y un ancho pues bastante poderoso también de las embarcaciones antiguas, realmente se vieron amenazados, sus vidas estaban amenazadas. Hoy en día, de igual manera, estamos enfrentando situaciones difíciles, algunos económicas, las tormentas para ellos son económicas, algo otros las tormentas o los vientos son de familia, algo otros son de enfermedades, algo otras son de inseguridad y algo otras con los hijos y de todo tipo. Pero dice que esto no terminó ahí. Es interesante saber de que los marineros tenían algunos planes. Dice que el apóstol Pablo anima a los demás, por tanto, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios y así será como Él me lo ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Al llegar la 14ª noche, siendo que llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra y echaron la sonda y hallaron 20 brazas, aproximadamente 10 metros, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron que había 15 brazas. Teniendo miedo de dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largarse
largar las anclas a proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podrán, ustedes no podrán, nosotros no podremos salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo: este es el 14º día que veláis. Así que, qué interesante. Miren qué interesante. Los marineros, cuando vieron el peligro y vieron que la nave se iba a estrellar contra las rocas, bajaron el esquife. El esquife era un barco salvavidas que llevaban estas grandes naves, como esos que tenía el Titanic, como esos que llevan ahí los grandes buques, los llevan a la par. Pero entonces, cuando vieron el peligro, que ya no podían controlar la nave, no, todos estaban alistando y queriéndose subir a este barquito pequeño como para escapar hacia la orilla, y era la medianoche. Pero Pablo les dice nuevamente y les da un consejo: miren, hagamos una cosa. Le dice al centurión: si estos marineros abandonan el barco, ninguno de nosotros vamos a sobrevivir, ni ellos, porque las olas son tan fuertes que los va a estrellar y no van a sobrevivir, ni ellos ni nosotros. Y le dice el centurión, le dice: ¿y entonces qué debemos de hacer? Que se queden aquí, que sigan controlando, que lancen las anclas. Y es interesante que ellos lanzaron las anclas, y la Biblia nos habla de que dice que lanzaron 4 anclas. Y el lugar donde lanzaron las anclas, nos dice aquí el capítulo 27, que era en medio de 2 corrientes. Mire qué interesante. Algunos de nosotros, queridos hermanos, aplicando a la vida